Otra vez cuentos con este Gignolds, libro I. Este prefacio, publicado en 1944 en la edición de Denol de Gignolds Bandy, es en sus primeras líneas un texto de circunstancias. Celine, cuyas dos primeras novelas tenían una extensión de unas 500 páginas cada una, se siente obligado a anunciar de antemano a sus lectores que el volumen que van a leer no es sino la primera parte de una novela que se compondrá de al menos 3 y a explicar por qué la publica por separado. Sin embargo, si esas páginas merecen que las mantengamos, es porque, a partir del primer párrafo, versan sobre la novela en conjunto y sobre todo acaban con una exposición que cobra el valor de un arte poética. Vamos derechos al desastre. En 1936, Denol había expresado reticencias y temores ante el manuscrito de Muerte a Crédito y se había decidido a suprimir palabras o pasajes, dejados en blanco en el volumen impreso. Posteriormente, para protestar contra la mala acogida dada por gran parte de la crítica a la novela, escribió y publicó cosa muy inhabitual por parte de un editor su apología de Muerte a Crédito. 3. Se nos jala incluso todo nuestro papel. Viaje al fin de la noche y Muerte a Crédito fueron reeditadas durante la guerra por Denol, pero las restricciones de papel obligaron a reducir las tiradas. 4. Hacia 1855. El abuelo paterno de Celine, Auguste de Stouches, 1833-1874, fue, efectivamente, profesor de letras en el Havre y, antes de su prematura muerte a los 39 años, había publicado ensayos literarios, entre ellos una novela de folletón, con el seudónimo de A. Descordes, en un periódico de provincias. 5. La transposición o la muerte. Con la referencia al jazz y al impresionismo y los conceptos de emoción, escritura telegráfica y transposición, esta página de 1944 reúne varios elementos esenciales del arte poética que Celine desarrollaría sobre todo a partir de las conversaciones con el profesor I, de 1954. Además, presenta el interés de ir precedida de una formulación interesante de su posición respecto del francés académico, de sus concordancias gramaticales, sus pertinencias léxicas, sus figuras, su sintaxis y su propensión a la elocuencia. 6-7 obreros de los TCRP. TCRP. Transportes en Común de la Región Parisina era el nombre, antes de 1945, de la empresa que explotaba el metro y los autobuses parisinos. 7. Como por el puente. Como en el puente de Avignon, por referencia a la canción infantil Le Pont d'Avignon, según precisa el texto unas líneas más abajo. Más bailoteo que en el otro, 100.000 veces más que en el de Avignon. 8. Llevaba 22 años así. Desde que Celine había escapado de la guerra por haber resultado herido, habían transcurrido 26 años, pero nada había más alejado de su ánimo que el deseo de precisión. 9. Me sostuve con Lisette, amiguita sin miedo. Celine hizo el éxodo con Lucette Almansor, compañera suya desde hacía varios años y con la que pronto se casaría. 10. Muy bien dicho. Las 3 cortas secuencias que separan la evocación del bombardeo de junio de 1940 del relato propiamente dicho, Pac. 13, forman un pasaje tan importante como difícil. Con la presente nota intentamos extraer el hilo conductor del conjunto, apoyándonos en las aclaraciones de detalles que ofrecemos punto por punto en las notas siguientes. En el momento en que Celine comenzó a redactar Gignolds Band, no había publicado ninguna novela desde Muerte a Crédito, en junio de 1936, pero sí 3 panfletos muy comentados sobre las cuestiones más candentes de la actualidad política. Al volver a la novela y lo que es más contar una historia inactual, situada en el Londres de 1915, sintió la necesidad de preparar al lector. Nadie que no se identificara con la urgencia y la violencia de los problemas del momento se habría pronunciado al respecto reiteradamente en semejante tono. Celine no tenía la menor intención de enlazar, como si tal cosa, con un nuevo episodio de la vida de Ferdinand. Para poder reanudar ese relato, antes hubo de asumir las posiciones expuestas en sus escritos y facilitar la transición. Lo hizo reafirmando sus posiciones, pero de una forma que equivalía a un distanciamiento al menos táctico. La obsesión y las advertencias eran las mismas exactamente, pero resultaron trasladadas a segundo plano en cierto modo por una formulación en términos de hechicería o de pronóstico, en forma de enigmas o alusiones, mediante las variaciones lingüísticas en torno al tema y mediante la formulación de un propósito de prudencia. Sin retirar nada de lo que había dicho anteriormente y que adquirió un alcance dramático en función de las nuevas circunstancias, Celine se distanció de la acción inmediata. Ya en 1944 para los primeros lectores de Gignolds Band el efecto resultó intensificado y más aún lo resulta para nosotros por el desfase histórico. La lectura posterior de este texto, estrechamente vinculado a la coyuntura en la que fue escrito, difumina aún más los temas panfletarios. Por esa razón, la operación llevada a cabo por Celine para pasar de un registro a otro e instalar su voz en la tesitura novelesca resulta tanto más eficaz. Diversos indicios nos inclinan a fechar estas páginas a finales del verano o en el otoño de 1940. Desde el punto de vista de Celine, la catástrofe de junio no había eliminado los problemas fundamentales. Los primeros atentados contra los alemanes mostraron que para algunos la guerra continuaba. Es decir, que, según Celine, seguían presos del sortilegio Pac. 21, es decir, de la influencia de los judíos, a los que Celine, en el momento en que iba a iniciarse su martirio, consideraba aún todopoderosos. Prueba de ello fue, según él, la presencia de algunos de ellos en las ceremonias patrióticas del mes de mayo. Un desastre como la derrota de mayo-junio suponía la colaboración de organizadores en la sombra. Celine creyó ver en las carreteras del éxodo vehículos que portaban una decoración esotérica y de víctimas insaciables con el martirio Pac.
22. El texto habla de pasada de los primeros. Céline no deja de observar que las primeras medidas, adoptadas en el mes de agosto, fueron dirigidas contra los francmasones, lo que para él significaba que ellos, los nuevos gobernantes, vacilaban a la hora de atacar a los judíos. Recordemos que el Estatuto de los Judíos sería promulgado en octubre por el gobierno de Vichy. En cuanto a las supuestas víctimas, a las que la secuencia siguiente mostraría, como los panfletos, adoctrinadas, atontadas y, para colmo, adictas de alcohol, pretende arrancarlas al sortilegio y hacerlas recobrar en su corazón el cántico Pac. 23, en cuya primera fila se sitúa aquí Céline manifiestamente. Pero la acción que había de llevarse a cabo queda separada de cualquier realidad por las hipérboles y la multiplicación de imágenes de suplicios medievales, que han de resultar por fuerza paródicas. El diagnóstico que sigue sobre el estado de los franceses, entre vengativo y apiadado, desemboca también en la idea de una necesaria regeneración y en su dificultad. En el punto al que se había llegado, no resultaba fácil hacer la revolución en las almas Pac. 25 Esta fórmula había de hacerse eco por fuerza de la revolución nacional que propugnaban algunos en aquel otoño de 1940, el tratamiento tenía que ser por fuerza largo y doloroso según repite antes de estar finos para la danza Pac. 25, pero aquí Céline parece no situarse en el bando de los iniciados, sino en el de quienes sufrirán dicho tratamiento. Nos queda la tira de pus y de gangrenas de Adorno Pac. 25, en la tercera secuencia, tras haber oscilado de una posición a la otra, el péndulo se detiene en cierto modo a medio camino. Céline está sin en las filas de los que saben, pero ya no está dispuesto a dedicar sus fuerzas a la destrucción del sortilegio. En un pasado reciente, es decir, en junio de 1939, cuando fue condenado por la justicia, los de su bando no lo habían apoyado. Ya no estaba dispuesto a dar un paso adelante. El momento requería precaución esotérica Pac. 26, dejó la acción a los otros y se entregó a los recuerdos. Ya antes había conocido a un arcángel bombardero como el del puente de Orleans, uno de verdad. Era en Londres, durante la otra guerra. Les Beauxtrap si es cierto, como hacen pensar los indicios en uno y otro manuscrito, que el panfleto fue escrito unas semanas o unos meses después de estas páginas constituiría una prueba de que esa operación era más retórica que otra cosa. Durante toda la guerra, Céline no se privaría de proseguir su acción, en nombre de un saber del que se consideraba mayor poseedor que otros. Si algo atestigua esta introducción a Ginnolsbahn, es la comprensión tan fina que Céline tenía de la situación respectiva de los diversos discursos que formulaba. En 1947, cuando comenzara a escribir fantasía para otra ocasión, llegaría el momento de apoyarse, al contrario, en la situación que se había creado con sus escritos polémicos para reanudar el movimiento de la obra novelesca. En 1940 aún consideraba que, para presentarse de nuevo como novelista, debía distanciarse un poco, al menos en apariencia, del polemista, sin por ello romper con él. 11 Nada se afirma, nada reluce. Esta fórmula ha de constituir por fuerza un eco de dos versos de la estrofa de la canción de los guardias suizos que Céline puso de epígrafe de Viaje al fin de la noche. Buscamos un paso barra en el cielo en el que nada reluce. 12 Asesina a un Fritz en un billar. Los primeros atentados o intentos de atentados contra las tropas de ocupación se produjeron el 14 de agosto de 1940 en París y en Royan. 13 y Taure. La colina de Taure, en Champaña, tomada y recuperada por los dos ejércitos enemigos en octubre de 1915, fue uno de los lugares en que se produjeron más muertes de la guerra de 1914. Céline la evocó también en Bagatelles pour un massacre, Editions de Nol, París, 1937, Pac. 126, 14 en París Saint-Geneviève en mayo de 1940 se celebraron en la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont unas jornadas de oración que concluyeron el 26 con la salida en procesión de las reliquias de Santa Genoveva y San Marcelo. 15 Estaba en misa de Reynaud. El 19 de mayo se había celebrado en Notre Dame una misa a la que asistieron Paul Reynaud, entonces jefe del gobierno, y numerosos ministros. 16 ¿Que van a perseguir a los masones? La ley sobre las asociaciones secretas, que iba dirigida en primer lugar contra las logias masónicas, data del 13 de agosto de 1940. 17 Pero ¿y si tocan ellos? Ellos designa aquí al gobierno de Vichy. Los amiguetes que velan por los manes del templo son, evidentemente, los judíos. Ya en el verano se habían adoptado medidas contra los judíos. La anulación del decreto Marchendau contra la discriminación data del 17 de agosto. El estatuto de los judíos promulgado por Vichy se publicó en el Journal oficial del 18 de octubre. 18 Hacen falta colaboraciones. El empleo de esta palabra, en el sentido que conservaría de colaboración entre los franceses y los alemanes, data del 30 de octubre de 1940. Aquí designa más bien la concurrencia 5 líneas más abajo, de los insaciables con el martirio y de quienes quieren lanzarlos a él. 19 La decoración esotérica. Céline volvería a ver en Zornot-Neuruppin vehículos así decorados con signos cabalísticos, abigarramientos esotéricos que le evocaron inmediatamente sus contactos de 1917-1918 con los medios ocultistas. Véase Norte, Lumen, Barcelona, 1980, Pax. 267-269. 20 Franois amable. El gran aprecio que Céline sentía por Villon le hizo evocar aquí los dos primeros versos del cuarteto de este, Franois Villon. Obras, Bosch, Barcelona, 1981, Pax. 398-399, traducción de Roberto Ruiz Capellán, Jesuis Franois dont il me poise, ne de Paris en Press.oise. 21 Pimpla que te pimpla en los derechos humanos.
El alcoholismo y la comedura de coco de que serían víctimas los franceses figuran entre los temas constantes de los panfletos. 22. La flor de los trances. Sobre la forma como reaccionó Céline, por su parte, cuando se vio amenazado de confiscación del ahorro curiosito constituido por sus derechos de autor, es decir, su flor de los trances, véase el pasaje dedicado por Franois Gibault al episodio del oro depositado en diversas cajas fuertes de bancos, Franois Gibault, Céline II. Delireset Persecutions 1932, 1944, Mercure de France, París, 1986, Pax. 237, 242, 23. La revolución. El término revolución apareció en el vocabulario del gobierno de Vichy con el mensaje doctrinal del 11 de octubre de 1940. El 14 de diciembre, el mariscal Pétain declaró en la radio: sigo al timón. La revolución nacional prosigue. 24. Una precaución esotérica. Véase la primera página de Les Beauxtraps, Nouvelles Editions Franaises, París, 1941. Yo ya no me comprometo, pero es que nada, hermetizo, me atormentan palabras secretas. Me oculto. 25. Me quedo como un capullo. Céline quedó marcado por su comparecencia en junio de 1939 ante la 12ª Sala Correccional del Tribunal de París y la condena resultante. 26. El número de Napoleón. Número de Napoleón en la medida en que el mundo entero está aliado contra él. 27. Los prados y las riberas. El páramo desierto, Barreneat, es el lugar en que las brujas se aparecen a Macbeth, acto I, escenas 1 y 3, esta fórmula es la primera alusión a esa obra, que tan citada aparecerá en la novela. 28. O en la antecámara de los patronos. Los dos casos mencionados se refieren a la experiencia de Céline. El primero con la condena del 21 de junio de 1939, el otro con la pérdida de diversos empleos en laboratorios o dispensarios a partir de diciembre de 1937 y a consecuencia de la publicación de los panfletos. 29. Prefieren callar. En junio de 1939, Céline se sintió abandonado por aquellos de quienes podía esperar apoyo. 30. Yo conocía un auténtico arcángel. Compárese, en la PAC. 16. Con la fórmula con la que se designa un bombardero. Otro arcángel nos daba Cera 31 las bombas que había fabricado. En química existen los boruros de cromo, obtenidos mediante combinación del cromo con el boro, que carecen de propiedades explosivas. En cambio, el cromato de bario asociado con el boro entra en la composición de mezclas pirotécnicas. 32. Iba a trabajar en la Wickers. En Gignol's Bank II. Wickers será el nombre de la fábrica encargada de los ensayos de mascarillas de gas. Los diversos nombres que se le atribuyen en el texto, Wickers Strong a partir de la PAC. 28. Son otros tantos juegos con el nombre de una empresa real de fabricación de armas y construcción naval, la Vickers Armstrong. Ese juego no es inocente. La empresa Vickers, bajo la égida del negociante o especulador Basil Zaharoff, fue durante mucho tiempo el símbolo no solo de la industria de armamento inglesa, sino también de una política belicista provechosa para Inglaterra y cuyas consecuencias pagaba Francia. 33. Hacia las 5 ante el Savoy. El Drury Lane y el Savoy son dos teatros célebres del West End, es decir, de la parte más elegante de Londres. 34. Otros para Trafalgar. El Strand es una de las arterias principales y Trafalgar Square el centro de ese West End. 35. Los dos extremos del Mile End. Elephant Castle es el nombre de una arteria y de una estación de metro al sur del Támesis. En cambio, Mile End Road, en la prolongación de Whitechapel Road, y el barrio popular de Mile End están situadas en el este londinense y al norte del Támesis. 36. Todos los pubs a lo largo de Comercial. Comercial Road es otra gran arteria del este londinense. 37. Y la Stout. La Stout es una cerveza negra a la que convienen perfectamente los calificativos que se le aplican en el texto. 38. El pub de la Flor y Nata del Lane. En ese barrio no existe una calle llamada Delane. Más adelante, PAC. 31. Veremos que la prestancia se encuentra enfrente del London Hospital, es decir, en Whitechapel Road. 39. Y el retrato del Conqueror. El Conqueror. Guillermo el Conquistador, duque de Normandía que llegó a ser rey de Inglaterra después de la batalla de Hastings, 1066, 40 a su salud. Forest Ahoy y Godfellow. Forest Ahoy y Godfellow es una de las más conocidas de las canciones populares citadas por Céline en Gignol's Band. Joyce la hace cantar a sus personajes, con una variante, en su relato Los Muertos en su forma más corriente la canción solo tiene dos versos, que se repiten varias veces. Forest Ahoy y Godfellow and Society of Us. Pues es un muchacho excelente y así lo decimos todos nosotros. Esa canción reaparece en la novela en varias escenas de borrachera, en particular con los descargadores del crucero para Ringby, Pax. 95-96. 41. London Hospital muy conocido, Mile End Road. El London Hospital es uno de los grandes hospitales londinenses, situado en Whitechapel Road, poco antes del lugar en que esa arteria recibe el nombre de Mile End Road. 42. Bajáis en Wapping. La estación de metro de Wapping da acceso al barrio del mismo nombre, situado entre Whitechapel, Mile End Road, a la que da el London Hospital, y el Támesis. Es un barrio de dársenas y almacenes. Céline recuerda la abundancia de las mercancías y el número de los niños. Compárese con el capítulo que le dedica Jules Vallès, 1832-1885, en la Royal Londres, Jules Vallès, o Eures, tome II, Gallimard, La Pléade, París, 1990. Para este, Wapping no es sino un barrio de prostitución para uno de los marinos que desembarcan.
Allí escribe al principio del capítulo, es donde las sirenas del fango esperan a su presa en la esquina de las calles, sacándose las tetazas del vestido de colores chillones. En la conclusión concede: en mis excursiones a Wapping siempre sentí, a través de los propios cabarets, pasar el viento de alta mar y no sufrí de esas manchas, como de las manchas de otros rincones, porque el lodo de esa capúa queda lavado por la vida casta y muda del océano. La comparación de este capítulo con la secuencia de Gibbons Bank que comienza en esta página revela lo que separa a las dos versiones de Londres. 43 Neptune Commons. Los nombres de calles aquí enumerados son inventados. 44 Yave a Wife and a Family. Las dos citadas son canciones infantiles inglesas auténticas. Figuran en la recopilación de Norman Douglas, London Street Games, DST Catherine Press, Londres, 1916, donde M. Beanie las ha encontrado. La estrofa única de la primera se compone de dos dísticos separados aquí por Celine y forma un diálogo. Polyceman, don't touch me Yave a Wife and a Family. How many children have you got? 5 and 20 is my lot, bis, 45 she would the field for 18 pence. La versión dada por Norman Douglas es la siguiente. Dancing Dolly had no sense, she would the field for 18 pence and all the tune that she could play was take my dolly and fire away. Aunque esta canción esté considerada infantil, se interpretó en el Music Hall en 1891 con el título de Tarrara Bound de ahí. Entonces los dos primeros versos eran: when primero was young and had no sense y would the field for 18 pence, etc. 46 Los chinos designa el barrio de Limehouse, sección del distrito de Stepney, tradicionalmente habitado por chinos. Stepney y Poplar son dos distritos del este londinense, más allá de Whitechapel. 47 Brumley Avenue. Como los de la página anterior y los de la siguiente, estos nombres de calles son inventados. 48 Leeds Barking aparecerá mejor situado más adelante en el texto, Pack. 38, se trata de un pueblo que pasó a ser un arrabal de Londres cerca del Támesis, río abajo. Existe, en el propio Londres, una Barking Road que comienza al este de Poplar. No existe un lugar llamado Leeds en ese sector, pero nótese que entre Poplar y el barrio del que parte Barking Road se sitúa un afluente del Támesis llamado Riverlea. 49 Guinness Co. Los coches de caballos de la cerveza Guinness han formado parte del paisaje londinense durante tanto tiempo y están tan asociados a la marca, que, tras ser retirados de la circulación, se recuperaron por razones publicitarias. 50 Minstrel. La forma combina aquí el inglés minstrel y el francés menestrel. Esa palabra aparecía ya en Muerte a Crédito para designar a músicos disfrazados de negros. Se trataba en un principio de una orquesta particular, los Christy Minstrels, fundada en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, aparecen citados en el relato de Joyce, Los Muertos 51 por 2 pences. La palabra pence es el plural de penny. Así pues, la S es un error lingüístico. 52 Ship Chandlers. La forma usual es Ships Chandler, proveedor de equipo para barcos que a veces se transcribe en francés con la forma Ship Chandler. 53 El templo todo él lo cree entre sus rejas. Ese templo podría ser el Poplar en Bromley Tabernacle, Brunswick Road, Poplar. 54 de Lime a Poplar. Limehouse. Véase la nota 46. 55 curraban en los West Docks. West India Docks. 56 a los Wharfs. Wharf. Muelle 57 bajo cobertizos más colosales que las estaciones Charing Cross Station, entre el Strand y el Támesis, cerca de Trafalgar Square. 58 Leicester y Waterloo. Leicester Square y Waterloo Bridge, o Waterloo Station, lugares de los que se hablará con frecuencia en el resto de la novela. 59 hacia Kindale. A diferencia de la mayoría de los nombres de lugares situados por Celine en el Támesis entre Londres y el mar, este no hemos podido identificarlo. 60 hasta el canal del Puente Mayor. El detalle del tablero que se abre en dos para dejar pasar los barcos identifica indudablemente este puente mayor con el Tower Bridge, pero en inglés esa denominación no corresponde a nada. 61 El crucero para Digby debe seguramente algo al célebre pub de Wapping que existe aún en nuestros días, de Prospecto Fullbury. 57 Wapping Wall, famoso por haber sido en el pasado guarida de contrabandistas. Antiguamente tenía una salida al río. 62 Entre Colonial Docks y Trom. Los West India y East India Docks de esta parte de Londres pueden explicar el nombre desconocido de Colonial Docks. No hemos podido identificar lo que Celine llama Trom. 63 De recordarlo. Esta secuencia, con sus menciones del tráfico de opio, véanse las packs. 36, 38, y aquí de la policía del río, tal vez sea el vestigio de un proyecto inicial modificado posteriormente. Seguramente debía menos a la experiencia de Celine que a una imagen tradicional. Encontramos un eco de ella, por ejemplo, en el capítulo que Vallès dedica a Wapping en la obra citada, véase nota a la página 31, línea 24, y a una documentación posterior a su estancia de 1915. 64 Después de Gallows Rock. Exactamente Gallon Reach, trecho del río que se ensancha para formar un estanque. 65 Peano Peninsular en Oriental, nombre de una célebre compañía marítima que hacía la ruta de India y Extremo Oriente. 66 Ni que fuera el Chabanais. Le Chabanais fue durante toda una época el nec plus ultra y el símbolo del prostíbulo. Se inauguró en 1878. El príncipe de Gales tenía en él su salón particular. Estaba situado en el N12 de la Rue Chabanais, entre el Square Bois y la Rue des Petits Champs. Celine lo evoca con frecuencia. 67 No soy pelicano.
Parece haber aquí una referencia, incongruente y cómica por la inversión que entraña, al mito, popularizado por Musset en la Nuit de Mai, del pelícano que alimenta a sus pequeños con sus propias entrañas. En el caso del proxeneta es él quien es alimentado por sus socias 68. Voy a despertar al Book. La mayúscula individualiza quién debe ser el bookmaker titular de los proxenetas que frecuentan el Regent y la Royale. 69 es la hora en la Royale. Los nombres Regent y la Royale se refieren seguramente a dos establecimientos situados en las inmediaciones de Piccadilly y Circus, por el lado de Regent Street, el Regent Palace y el Café Royal, 68 Regent Street. Paul Morand menciona el Café Royal como uno de los lugares de Londres en los que en aquella época se declaraban más abiertamente la objeción de conciencia y el pacifismo. 70 Te quedas tus 50. 50 parece ser, y con razón, una de las escasas palabras inglesas que Cascade y sus amigos han adoptado, pese al punto honor con que se empeñan en no hablar sino francés. Jojo abrevia aquí familiarmente la locución 50%, 50%, en la PAC. 48, Picpus propondrá igualmente la transacción 50-50, a medias, 71 y, además, el gato. El gato. Gato, Nine Tails, gato de 9 colas, látigo formado por 9 cuerdas con nudos, instrumento de disciplina en uso hasta época reciente en ciertas instituciones inglesas. 72 en el Trullo en Dartmoor. Dartmoor es una prisión célebre situada en la landa del mismo nombre, en Devonshire, a unos 250 kilómetros al sureste de Londres. 73 Entonces Vice me presenta el Max. El nombre de pila se refiere aquí a un célebre proxeneta del AMPA londinense, conocido con el nombre de Max el Rojo o el Pelirrojo. Esta segunda parte del apodo aparece en el texto, PAC. 48, según Henry Mae, Celine, en la época en que se preparaba para escribir Gignol's Van, se reunió con Max el Pelirrojo 2 días antes de que fuera asesinado por un rival. Henry Mae, La Brinquevale avec Celine, La Table Ronde, París, 1969, última edición 2001, PAC. 126, 74 Entré en Berlemont. Berlemont es el nombre de los propietarios de dos bares en el barrio de Soho. 75 No quiero ir al Novar. Antes del descubrimiento de los antibióticos, el Novarseno-benzol era el medicamento específico de las enfermedades venéreas. Se administraba en inyecciones. Ir al Novar, en el caso de una prostituta aquejada de una de esas enfermedades, es ir a ponerse la inyección, siempre temida pues con frecuencia provocaban reacciones dolorosas. 76 Gana lo que quiere en el Empire. El Empire Music Hall de Leicester Square era una de las salas más renombradas para los espectáculos de Music Hall. También era bastante conocida como lugar en el que se ejercía la prostitución. Charles Malato señalaba en 1885 una reciente campaña llevada a cabo contra ese establecimiento por una mujer virtuosa. Parece ser que su pasillo estuvo cerrado durante toda la guerra. La sala, renovada en 1928, fue cerrada en 1961. En 1963 se convirtió en cine. 77 Te sacas lo que quieres en el bis. Bis, palabra que reaparece en la PAC. 59, es una abreviación y una adaptación a la fonética francesa de business, otra palabra tomada del inglés por los proxenetas franceses para designar lo que para ellos es el negocio por antonomasia. 78 Pregunta al pelirrojo. Sobre Max el Pelirrojo, véase la nota 73. 79 Se trabaja en Tottenham. Tottenham Court Road, gran arteria que parte de Oxford Street en la prolongación de Charing Cross Road y, por tanto, cerca de Soho. 80 Pasó delante de mí por la ventanilla. No se ha podido localizar vestigio alguno de un establecimiento de apuestas hípicas en Haymarket, ancha arteria cercana a Piccadilly Circus. 81 ¿Cómo me pagaría el Glass en Waterloo? Más adelante, el texto dará Waterloo Station como la estación de la que partían las tropas enviadas a Flandes. También salían de Charing Cross y de Victoria. 82 Ni breach of the law. La expresión correcta en inglés para desórdenes públicos es breach of the peace, no breach of the law. 83 Warrant significa orden de detención. 84 El hombre más tranquilo del borough. El borough es una circunscripción administrativa equivalente al distrito. 85 Ourigant es el nombre de una célebre marca de perfumería. 86 Vuelve al Basto. El Basto es decir, el Boulevard Sebastopol, lugar de París en que se ejerce o se ejercía la prostitución. 87 Y citaciones, mira tú, como ese. Como ese como Ferdinand. La ilusión es un elemento de identificación del personaje con el autor, que fue citado 2 veces, efectivamente, en 1914, en la Orden del Regimiento y después de la división. 88 Y el mariscal Hyde. Douglas Hyde, 1861-1928, mandó diversas unidades británicas que combatieron en Bélgica y en Francia, antes de ser nombrado en diciembre de 1915 comandante en jefe de todas las fuerzas británicas. Ascendió a mariscal el 2 de enero de 1918. 89 Y Poincaré. Raymond Poincaré fue presidente de la República Francesa de 1913 a 1920. 90 Bien que os fumáis mis Londres. Los Londres son puros habanos, en un principio fabricados especialmente para la exportación a Inglaterra. 91 Guillermo nos escucha. Guillermo II, emperador de Alemania en aquella fecha y personificación del enemigo. El nombre reaparece con su despreciativa forma familiar en la PAC. 80. 92 Haría trampas con Deibler. Deibler fue, de mediados del siglo XIX a época reciente, el nombre de la familia de los verdugos encargados en Francia de las ejecuciones capitales. Celine, que en octubre de 1933 había asistido a una de ellas, menciona en Bagatelles pour un massacre, opus Dicte. PAC.
83, al señor Deibler, al que conozco un poco. 93, chal de Chantilly tocado o chal de encaje de Chantilly. 94, la maniobra Viviani. René Viviani, político socialista. Siendo primer ministro en agosto de 1914, se vio obligado, pese a sus convicciones pacifistas, a declarar la guerra y transformó su gabinete en gobierno de unión sagrada a cuya cabeza se mantuvo hasta octubre de 1915. 95, se iban a enterar allá, en los sectores. En el vocabulario militar el sector es una porción de territorio definida por la unidad de mando. En época de guerra, la dirección postal de un soldado solo lleva el número de sector, lo que explica la difusión del término. 96, Shaftesbury. Celine da diversas ortografías a esta Shaftesbury Avenue, que bordea el barrio de Soho. 97, Tomies y Samies designaban, respectivamente, en Francia, los contingentes británicos y americanos durante la Primera Guerra Mundial. 98, Bedford Square, donde se encontraba el consulado de Francia. 99, Boarding House, pensión familiar aquí en el sentido jergal de Chirona 100 constable. Agente de policía 101 silencio. El decrescendo de un ruido que se va apagando es para Celine una sensación privilegiada y, en particular, cuando lo hacen las castañuelas o es comparable con castañuelas. 102, ahí está el Cab es el nombre inglés del taxi pedido por Cascade. 103, dicen que Guillermo. Fórmula usual en la época para atribuir la responsabilidad de la guerra de Guillermo II, emperador de Alemania. Véase la nota a la página 61, línea 16. 104, mucho más cerca. El Charing Cross Hospital, cercano, efectivamente, a Leicester Square, se encuentra en Agar Street, por el lado occidental del Strand. 105, luego el Porte Ast. La mayoría de los nombres de lugares que aparecen en esta página son exactos o aproximados y designan grosso modo un itinerario real. Partiendo de Leicester Square, el camino para llegar al London Hospital pasa, ya que no exactamente por Tottenham Court Road, al menos por el Strand, después por Fleet Street y luego por East Chap, a menos de tomar por Victoria Embankment para llegar a Whitechapel Road, cerca de Mill End Road, en el barrio de Eastport. Solo Seven Sisters Road, que se encuentra más al norte, y el Elephant, que se encuentra al sur del Támesis, quedan fuera de ese itinerario. 106, Clovis como el vaso de Soissons. La anécdota del vaso de Soissons es una de las que inculcaron a generaciones de franceses los manuales de historia de la enseñanza primaria durante la Tercera República. Se refiere a Clovis, Clodoveo, que, después de la batalla de Soissons, deseaba como parte del botín un vaso procedente de una iglesia, para restituirlo. Como un franco se opuso a ello al romper el vaso, Clodoveo le rajó el cráneo más adelante al tiempo que le decía, acuérdate del vaso de Soissons. 107, médico de seguimiento. Mediante las comillas con que rodea estas palabras, Celine sugiere que se trata de la traducción de un título médico inglés. No existe título alguno con esa forma, pero el inglés tiene un sustantivo follow-up para designar la observación de los efectos de un tratamiento o de los resultados de una operación. La fórmula de Celine podría referirse a la función del médico encargado de esas tareas, por oposición al cirujano o al médico habilitado para prescribir los tratamientos. 108, pasaje de Sverogodas. Esta página establece un juego sutil de ecos y variaciones con la realidad de la apariencia vivida por Celine y con la que atribuyó a Ferdinand en sus novelas anteriores. Aquí el pasaje de Sverogodas, en realidad, Verododat, en el distrito 1, se superpone al pasaje de Sveresinas de viaje al fin de la noche y al pasaje Choiseul de muerte a crédito. 109, Dranqui. En 1914-1915, Celine estuvo internado en los hospitales de Acebrook y Val de Grace en París, Paul Brousse en Villejuif y de Van Bes. El Val mencionado en las dos primeras novelas sirve aquí para establecer el enlace. Las menciones de Villemongre y de Dranqui pueden referirse a las comisiones de baja mencionadas en una de las versiones preparatorias de fantasía para otra ocasión. 110, con la fusta y Prout. No carece de motivo Celine para hacer repetir aquí a Cascade, con esta descripción vengativa del sargento reclutador, un rechazo ya señalado en una escena anterior, véanse las packs. 51-52, su rebelión contra la guerra entraña una denuncia del sistema francés de reclutamiento. En Viaje al fin de la noche, Princhard reprocha el reclutamiento masivo a los jefes de la revolución y a los filósofos que los inspiraron, Edasa, Barcelona, 1984, pac. 83, última edición en 2003, al llegar a Londres en mayo de 1915, Celine no podía por menos de mostrarse sensible al hecho de que en aquella fecha no existiera el reclutamiento en Inglaterra, no se decretaría hasta mayo de 1916, el sargento reclutador que, en su lugar, estaba encargado de procurar soldados, era un mal infinitamente menor y más aún un blanco fácil. Era una figura tradicional de la vida londinense. Valles le dedicó en la Royal Londres un corto capítulo carente de hostilidad, cuya parte esencial versa sobre un desgraciado movido al alistamiento por la miseria y que termina con una advertencia contra la fuerza del ejército inglés, santo más temible cuanto que es menos visible. No puede por menos de sorprendernos, al final de esa tirada, ese Proust con que concluye una caricatura de homosexual. Esa onomatopeya está próxima al Proust encaminado a ridiculizar a Marcel Proust, en Bagatelles pour un massacre. 111 en Sin. Fuck Up Your Troubles in Your Orchid Bag era una de las canciones más célebres en la época en que Celine se encontraba en Londres. El texto es exactamente: Fuck Up Your Troubles in Your Orchid Bag and Smile. Celine la había citado ya en Viaje al fin de la noche, Opus It. Pac. 315 y nota 1, con el título de No More Worries que hacía eco a otro verso de la estrofa. What's the use of worrying?
112 Home Service. Debe de tratarse del Home Office, es decir, el Ministerio del Interior, del que dependían los inmigrantes. 113 y en el Yard también. Se trata de una fórmula humorística, ya que el nombre de la policía criminal inglesa es Scotland Yard. 114 Ruiz, los nombres de lugares citados en estas páginas, hasta el final de la secuencia, PAC. 105, no constituyen un itinerario. Son inventados o están desplazados. Solo 3 podrían, si acaso, encontrarse en el sector en que se sitúan el Dingby y el almacén de Tackett, Cubitown, y No Docks, que se encuentra en la curva del Támesis conocida con el nombre de Isle of Docks, en el que existen, efectivamente, dársenas. El Iguay, pero no Highway Lambeth Palace se encuentra al otro lado del Támesis, y Royal Mint Street, pero no Mint Place, en cambio, Marylebone, y no Marylebone Road es una de las calles del oeste de Londres. Moorgate no está en contacto con las dársenas. Ruisdael y Gravel Lane parecen inventados. El texto parece imitar aquí la forma como los personajes intentan confundir su rastro. 115 de Salvation Army. Ejército de Salvación. Los Salvations designan aquí los albergues del Ejército de Salvación. 116 eran sobre todo Pearl White en Los Misterios de Nueva York. Pearl White era la estrella de una serie de películas, The Cruz Chimhan, 1914, The Exploits of Elaine, 1916, distribuidas posteriormente en Francia con el título de Los Misterios de Nueva York. 117 de Shaftesbury a Whitmore Street. Puede considerarse que Whitmore Street, al otro lado de Oxford Street en relación con Soho, delimita con Shaftesbury Avenue un sector particularmente frecuentado durante el día. 118 Barbeley Dock. Nombre inventado. 119 en la devoradora infantería. La infantería estaba considerada el arma más mortífera. 120 un whisky callón. El callón es una unidad de capacidad correspondiente a 4,5 litros, aproximadamente. 121 Este Holy Dame Waltz, tan caro a Van Claven, pero interpretado también en los bares, véase la PAC. 220, parece ser una aproximación para el vals de la viuda alegre, de Merry Widow en inglés, la opereta del compositor austríaco Franz Lear que se estrenó en Viena en 1905 y conoció un inmenso éxito en toda Europa. 122 Pawnbroker. Prestamista. 123 Los paquebotes de los Strikes. La Peninsular Oriental Company aparece ya mencionada en la PAC. 41. Las líneas recorridas hacían pasar a los barcos por los estrechos, Straits, del Océano Índico, asociados en nuestra imaginación con las novelas de Conrad. 124 El rastro de allí. Celine menciona solo de paso este rastro de Petitcoat Lane, posteriormente absorbido en Middlesex Street, de que se ocupan por extenso varios de los viajeros franceses que han hecho descripciones de Londres. Flora Tristan, 1803, 1844, y Valles le dedican un capítulo en Paseos en Londres, Biblioteca Nacional de Perú, Lima, 1972, 1 ed. 1840, y en la Royal Londres, respectivamente. Charles Malato, 1857-1938, habla de él en Les Joyeusettes del Exil, edición Sacratie, 1985, 1 ed. 1897, como del Rincón de Londres que tal vez siga siendo el más curioso. 125 con la cantinela revoltijo con la secuencia organillos jazz morenos. Celine, para atacar la vulgarización de su música preferida, reitera referencias próximas a las que le hacían calificar, en Viaje al fin de la noche, de negro judeo sajón a la música procedente de Estados Unidos, Opus Tit. PAC. 87, unas páginas más adelante, PAC. 127, ataca igualmente a los minstrels al decir, armaban una murga. Su estilo en la época de que hablo. El swing entonces no sin haber dicho anteriormente, PAC. 85, que él mismo había hecho de minstrel. Ese tema esencial de su ideología reaparecería con toda su fuerza en la evocación de la música del Tweet Tweet Club. Todo eso no debe hacer olvidar que Celine comparó su revolución estilística con la del jazz y que atribuyó a Paul Morand el mérito de haber dado el tono del jazz a la lengua. 126 solo una vez en el Old Vic. El Old Vic Theatre, al sur del Támesis y cerca de Waterloo Station, es uno de los puntos destacados del teatro en Londres. De 1963 a 1976 fue la primera sede del National Theatre. 127 había felicitado vociferando a Miss Gleamore. Esta Miss Gleamore es uno de los 2 nombres de actores ingleses mencionados en Gignall's Bank que no hemos podido identificar. 128 Ni siquiera la del Gran Barrymore. El Gran Barrymore podría aplicarse a varios miembros de la familia, todos actores reputados. Maurice Barrymore, 1847-1905, sus hijos John, 1882-1942, o Lionel Barrymore, 1878-1954, 129 No primero and the Queen. Como las que aparecen citadas en la PAC. 32, se trata en este caso de una canción infantil auténtica. Figura en la misma recopilación de Norman Douglas, véase la nota a la página 32, línea 20, que da también variantes de ella. My name is Sweet, o My name is Henry, my age is 16, my father's a father, o My father is a farmer, en primero ama Queen. 130 que había caído sobre Midwall. Los Midwall Docks están situados en la curva del Támesis frente a la cual se encuentra, al otro lado del río, Greenwich. 131 Al norte del Támesis no existe un Estuary, pero, al este de Wapping, sí que existe un barrio llamado Blackwall, y tampoco existe un Beckleton, pero sí, también al este, una Beton Road. 132 Se le iban los ojos tras el fino sello. El sello es la marca del troquel del Estado, que autentifica la aleación de un objeto de metal precioso.
133 tenía que ir hasta el túnel. Puede tratarse del túnel que pasa bajo el Támesis a la altura de Greenwich o del que de Roterite, en la ribera meridional, permite alcanzar Wapping en la ribera septentrional. 134 Toburberry Cross. Es una nursery rhyme que canta del Pine al montar a Van Claven. Figura en el Oxford Dictionary of Nursery Rhymes de Tona y Peteropia en la forma siguiente. Ride a coach horse to Banbury Cross, to we little home y a galloping horse. Y trots behind the night and bless before, en home ni salle ride till can ride no more. 135 pequeños, grandes, sovereign, la antigua moneda de oro de 20 chelines, equivalente de la libra. 136 tintillaba. Este verbo tintillar, en francés tintiller, cruce de tintinear, en francés, tinter, y centellear, en francés, es tintiller, y que asocia, por tanto, sensaciones visuales y auditivas, es un ejemplo llamativo de los logros de la creación neológica en la obra de Céline. 137 Media Guinea. La guinea era una unidad de cuenta que valía una libra y un chelín por tanto, la media guinea 10 chelines y 6 peniques. 138 Smack significa en inglés chasquido, bofetada, pero suena también como una onomatopeya. 139 Murderers. Murderers. Esta primera serie de citas, Pax. 159, 160, se refiere manifiestamente a la María Estuardo de Schiller, pero no son textuales. Si bien encontramos con facilidad en el texto pasajes o indicaciones de escena que corresponden a las diversas citas y a los gestos atribuidos a Delpine, en este caso la fuente no debe de ser el libro, sino el recuerdo de una representación. 140 Sobre todo en Artois. Artois fue el primer lugar de la experiencia militar de Louis de Stouches, en el mes de octubre de 1914. Allí fue donde él mismo resultó herido a finales de aquel mes. 141 Nevermore. Las citas de esta página proceden más o menos directamente de la escena y del acto V de Macbeth, en que Lady Macbeth, sonámbula, intenta lavarse las manos ante los ojos del médico y de su dama de compañía y, al no conseguirlo, dice, entre otras cosas, "What, will the sean smear Bethlehem? No more of that, my lord, no more of that". 142 Hasta el observatorio allí arriba. En la cima de la colina de Greenwich se eleva el observatorio real, que más adelante dejó de serlo. En el suelo, delante del edificio, una banda de cobre señala el meridiano de Greenwich, punto de referencia de los cálculos de longitud. Céline lo había visitado en 1938 con Henry Mae. 143 La tipotietisitía. Céline, que, naturalmente, no es insensible a ciertos objetos o espectáculos tradicionalmente calificados de poéticos, no habría utilizado esa palabra. La transformación poboisie, tipotietisitía, es el resultado de esa situación contradictoria. 144 A. Taboy. Este curioso A. Taboy. Procede, según Alphonse Julián, del inglés Wataboy. ¡Qué muchacho! 145 Nos atendieron muy bien. Saint John Ambulance es el nombre de una organización de socorro médico existente aún en nuestros días. Sus miembros llevan, efectivamente, un sombrero gris. 146 La entrada Estepam, el metro londinense que llega hasta Greenwich. No existe una estación Estepam, pero los elementos de ese nombre figuran en dos estaciones, una en Easton, Stepney Green, la otra, o, mejor, las otras, pues ese nombre figura en 3 de ellas, al sur del Támesis, Clapham. 147 En Wardour. La edición original da Wardour y Wardour en la PAC. 193 y en la 217. Esta segunda forma es el nombre de la calle que comienza muy cerca de Leicester Square. La forma dada en el primer caso debe de ser un error de lectura, pues la escritura de Céline impide prácticamente distinguir los dos finales. 148 La Guard Band hacia Buckingham. El relevo de la guardia del castillo de Buckingham todos los días a las 11:30 es una atracción londinense. Una banda militar conduce desde su cuartel y vuelve a conducirlos hasta él a los hombres de guardia aportados por uno de los 5 regimientos de los Forwards. 149 Yolo del Novar. Véase la nota 75. 150 Depende de los gustos, Arthur. Como se recordará, en el diálogo inicial de Viaje al fin de la noche, Opus Dicta. Pac. 11, el interlocutor de Bardamu se llama también Arthur. 151 Si Geta Roy. Se trata de la cavatina de Ceporis, el pecador que se enamora de la joven por él salvada, cuando advierte que es una princesa, en la ópera cómica, 1852, de Adolphe Adama, la que da título. 152 En la Roquette. En Muerte a crédito el padre no cesa de imaginar que su hijo acabará en la cárcel de la Petite Roquette. Véase, por ejemplo, la PAC. 178. 153 Rogó a su patrono. El semidelirio de Ferdinand está aquí muy próximo a las experiencias de muerte a crédito. Por ejemplo, el episodio del supuesto robo de la joya imputado a Ferdinand. 154 Bloody Murder. Watch Your Step. Cuidado. Es el título a la vez de una canción y de la revista en la que se estrenó. La cantaba Ethel Levy. El título aparece adaptado aquí a la situación de Ferdinand. Conviene indicar que esa revista fue montada por primera vez en el Empire Music Hall el 4 de mayo de 1915, es decir, exactamente en la época de la llegada de Céline a Londres. Bloody Murder. Sangriento asesinato. No forma parte de la canción. Es un grito de los vendedores de periódicos en la calle, en el que reproducen los titulares. 155 Fenchurch Street. Fenchurch Street no está situada en Soho, sino más al este, en la City. 156 Shaftesbury. Nueva variación ortográfica sobre el nombre de Shaftesbury Avenue. 157 Día y noche.
Los Lyon son una cadena de almacenes que ofrecen a la vez una cocina barata y diversos servicios, peluquería, banco, etc. Parece tratarse del mismo Lyon's Corner House situado frente a la estación de Charing Cross que figurará en Guinness Band II. 158 La Inca. Inca. Young Men's Christian Association, Asociación Cristiana de Alojamiento de Jóvenes. 159 El Consulado. El Consulado de Francia estaba situado en el N18 de Bedford Square. 160 Cuello postizo de celuloide. Existe otro espécimen en Londres, precisamente el del gerente de la librería francesa que tanto sorprenderá a Ferdinand en Guinness Band II. 161 Con el sistema Otro recuerdo de muerte a crédito, Opus Dict. Pac. 277, 162 Desde Hazebrouck, en Flandes. Después de su herida del 25 de octubre de 1914, Louis de Stouches recibió las primeras curas en Hazebrouck, en un colegio transformado en hospital auxiliar. 163 Hacia Saint Albans. Debe de tratarse de la iglesia de Saint Albans, Brook Street, Holborn. 164 La Rapée. Louis de Stouches había pasado por varios consejos de revisión antes de ser destinado al Consulado General de Londres. 165 Y Pierrot del Bracitos. Pierrot del Bracitos aparecía anteriormente, Pac. 45, no como alistado, sino como encarcelado. 166 Viva Inglaterra. La canción patriótica es el recurso último de Ferdinand, compárese con el episodio del Amiral Bragueton en Viaje al fin de la noche, Opus Dict. Pax. 146, 148, 167 Me habían hecho 3 eburnaciones. En el vocabulario médico existe la palabra eburnación, que designa el aumento de la densidad de un hueso. 168 Correr a ofrecerme a Cayenne. Cayenne, que había pasado por Saint-Cyr, fue ministro de la guerra en 1915-1916. 169 ¿No ha seguido usted la misión Bombayot? El explorador Gabriel Bombalot, 1853-1933, 170 S, en la Gaurisankar. El nombre de Gaurisankar no aparece en el volumen dedicado por Bombalot a su misión por Asia y el Tíbet. 171 La abuela de usted, por ejemplo. Este ejemplo de sostener es menos fortuito de lo que podría parecer, si pensamos en que la abuela Guillou fue sin duda alguna el miembro de su familia próxima por el que Celine sintió más afecto, eligió su nombre de pila como seudónimo, y que, frente a la ascendencia de Stouches, representaba el lado popular y plebeyo de esa familia. Hay que tener en cuenta esos hechos al apreciar el posible alcance ideológico de esta teoría de la raza nobiliaria expuesta aquí por Sostene. 172 En su cenotafio. Ese cenotafio, que no lo es, pues contiene los restos de Achille Norbert, está hecho, como veremos en la PAC. 239, de un baúl de mimbre. 173 Caballos de Artimón. Artimón es un término de marina que designa una categoría de mástil. Interviene aquí de forma incongruente en una enumeración de diversos tipos de caballos. 174 Selfridges, uno de los grandes almacenes de Oxford Street. 175 Todos los cabellos con Nubian negro. El Nubian era a finales del siglo XIX y a comienzos del XX un tinte negro para cabellos, barbas y bigotes. 176 Corrimos Villiers Street. Villiers Street desciende del Strand al Támesis, a la izquierda de la estación de Charing Cross. Es, efectivamente, una calle de restaurantes y bares. 177 La calle del Regente Strand. Esta designación es problemática. Como Celine ha escrito varias veces antes en el texto, la gran arteria paralela al Támesis se llama solo Strand. 178 Intus. Exit. En el interior en latín y, más en particular, en el interior del cuerpo o para uso interno en un vocabulario médico anticuado. Exit, empleado aquí como su contrario, no existe en ese sentido. 179 La flor de los magos. La Taratoe no tiene relación con la flor maravillosa que da título a una obra de Miguel Zamacois, de 1910, que Louis de Stouches pidió, entre otros libros, a sus padres en una carta de octubre de 1916, Cahiers Celine 4. Lettres et Premiers Secrets d'Afrique, 1916, 1917, Gallimard, París, 1977, Pac. 114 La acción de la obra se sitúa en Holanda y la flor maravillosa es una nueva variedad de tulipán. 182 Vas. Vas es el nombre de una marca de cerveza. 181 de mis isocenos. La palabra isoceno no existe en el vocabulario científico. 182 El barrio justo después de Poplar Roterite, que Celine ortografía de diversas formas, es un barrio situado frente a Wapping, en la ribera meridional del Támesis, y no justo después de Poplar que se encuentra más lejos en la ribera septentrional. La Beton Road mencionada unas líneas más abajo está, en efecto, después de Poplar, más allá del río Lea. 183 Rapped en inglés, del verbo to rape, saquear, violar. 184 El Cristal. El Crystal Palace era una vasta construcción de hierro y vidrio edificada primitivamente en Hyde Park para la Exposición Universal de 1851 y trasladada en 1854 a Sydenham en las afueras meridionales de Londres. 185 A los Davides de Bengala. No existe rastro alguno de esos Davides, en cambio, el adjetivo drávida designa una fracción importante de la población y de las lenguas del continente indio. 186 Dobla Crist. Poner en la lista negra. 187 De hablar con ellos en Beluche. Existe una lengua beluche o baluche, que se habla en la región del Beluchistán, situada a caballo del Irán y del Pakistán occidental. 188 Aquí es, ¿lo sientes? Ferdinand hará también tocar su cicatriz a Virginia, véase la PAC.
282 de Gignol's Band II, 189 cada vez más pálida. Celine es sensible, en la medida en que no lo comparte, al gusto de algunos hombres por las mujeres de tez pálida o incluso lívida. 190 Goofy. Goof significa chiflado y Goofy, en el habla popular, Bobo 191 El ataque del Somme. La batalla del Somme ocurrió entre julio y noviembre de 1916. 192 Los Taupes son uno de los modelos de avión alemanes de la Primera Guerra Mundial. 193 No iban a madrearse Eternam. La proximidad de las formas respecto de las palabras francesas correspondientes ha hecho pasar al francés familiar con el sentido de sin fin la fórmula del latín eclesiástico habitam aeternam. 194 Willesden Mansions. Willesden, que será uno de los centros de la historia en Gignol's Band II, es un barrio residencial al noroeste de Londres, muy alejado del centro. 195 Joven. Esa palabra y esa idea eran ya las de los padres de Muerte a Crédito. 196 Aldersgate. Aldgate, y no Aldersgate Street, no se encuentra cerca de Rotterdam, sino en el este de Londres, en la ribera septentrional. 197 Marshmallows. Marshmallow, malvavisco. Cuando, tras el armisticio, Celine dio a la imprenta su tercera novela, Gignol's Band, 1944, solo había terminado la primera parte de un proyecto que 20 años más tarde, y muerto ya su autor, se vería completado con la publicación de la segunda parte, titulada El Puente de Londres, 1964. En este volumen el lector encontrará las dos partes de lo que siempre fue una sola obra, fracturada por el encarcelamiento de Celine. La influencia en su escritura de los panfletos que causaron su exilio se acusa en el estilo de esta novela que transcurre en Londres, entre 1915 y 1916. El protagonista, el pseudo-autobiográfico Ferdinand, se mueve a través del grotesco inframundo londinense. En este angustioso escenario, plagado de proxenetas, prostitutas, prestamistas y adivinos, policías y pirómanos, la ilusión de vivir se halla desnuda ante la disolución social y psicológica de aquellos que ya no albergan ninguna esperanza. Prólogo. Un carnaval narrativo. Cuando en 1944 se publica la primera entrega de Gignol's Band, su autor, Louis Ferdinand Celine, ya era mucho más que el alabado y celebrado escritor de dos novelas que habían transformado el territorio narrativo en lengua francesa. Viaje al fin de la noche y Muerte a Crédito. Era ya una leyenda y un caso. La leyenda de un escritor que aunaba la lucidez, la verdad y la locura de un niño o de un borracho con el talento de un Rabelais del siglo XX, y mostraba una imaginación creativa que recordaba el estilo vitalista y la fuerza argumental de un Francois Villon decidido a renovar la vieja canción medieval del ahorcado, para entonar un nuevo requiem por la humanidad en medio de una Europa desgarrada y desorientada entre las dos guerras mundiales. Y el caso Celine, su declarado antisemitismo, su aplauso y colaboración con las fuerzas de ocupación de la Alemania nazi. Un año después de la publicación de Muerte a Crédito, el escritor había dado a la imprenta su Bagatelles pour un massacre, libro en el que se pedía la aniquilación de los judíos. En 1938 aparece otra publicación de carácter antisemita, Le Colères Cadavres, y en 1941, Les Beaux Draps, donde se achaca la derrota de Francia a la influencia judía. En 1943, en plena ocupación y cuando las deportaciones ya son un hecho reconocido, vuelve a editar Bagatelles pour un massacre con fotografías de claro contenido antisemita. La resistencia lo condena a muerte. En 1944, cuando la contraofensiva soviética y el desembarco en Normandía tuercen el sentido de la contienda, Celine se siente en peligro y se refugia, primero en territorio alemán, y después en Dinamarca, desde donde asiste al derrumbe y hundimiento del Reich. Allí será juzgado por sus actividades colaboracionistas y donde sufrirá en prisión hasta que, en 1952, una amnistía le permite regresar a Francia para llevar una vida discreta hasta su fallecimiento en 1961. Será en marzo de 1944, justamente antes de su ida hacia tierras alemanas, cuando aparezca Gignol's Band, editada por Bernard Arnault. En el prefacio se recoge un aviso del autor en el que señala que la edición corresponde tan solo a una primera entrega parcial de lo que se anuncia como una obra más amplia. Lectores amigos, menos amigos, enemigos, críticos. Aquí me tenéis, otra vez cuentos con este Gignol's libro y... no os apresuréis a juzgarme. Esperad un poquito a la continuación. El libro segundo. El libro tercero. Todo se aclara. Se desarrolla, se arregla. Os faltan así las 3/4 partes. ¿Es esta forma de comportarse? Ha habido que imprimir rápido, por las circunstancias, tan graves, que no se sabe quién vive ni quién muere. Antes de abandonar París, Celine entrega a su secretaria, Maria Canavaggia, una primera versión mecanografiada de esa segunda parte, mientras él viaja hacia Dinamarca con otra copia. En 1947 el autor escribe que ya ha terminado Gignol's Band II pero que hay que revisarlo. Mas, de nuevo en Francia, parece haber perdido interés por su edición. Al morir Celine, Maria Canavaggia devuelve a su viuda la primera versión. Lucette de Stouches confía a Robert Paulet la revisión y edición de esta segunda parte, que aparece editada en 1964 con el título de El Puente de Londres, Gignol's Band II como subtítulo. La edición de Paulet, que al parecer trabajó sobre la versión de Maria Canavaggia y la del propio Celine, ha sido muy cuestionada por los estudiosos de la obra celiniana. La versión canónica corresponde a la editada en la Pléiade, y es la utilizada en esta edición. Gignol's Band, de modo semejante a lo que sucede con Viaje al fin de la noche o Muerte a Crédito, se construye en clave de apariencia autobiográfica.
Hacia comienzos de 1915, el aún joven Louis Ferdinand de Stouches, herido en acción de guerra en las trincheras del Frente Flamenco, es destinado, después de su recuperación y en tanto se tramita su expediente como mutilado de guerra, al consulado francés en Londres para integrarse en el servicio de pasaportes. Allí residirá entre 1915 y 1916, período que coincide casi con exactitud con el espacio temporal que ocupa la acción narrativa de Guignols. Se sabe también que durante su estancia londinense el futuro escritor entró en contacto directo con los bajos fondos, los territorios del lumpen y las turbias tabernas, y la inquietante fauna humana del Soro. Es por entonces cuando el futuro doctor de Stouches conoce y contrae matrimonio con Suzanne Nebaut, en cuyo reflejo parece construirse el personaje de Virginia, si bien la convivencia entre ambos será de escasa duración, y, al abandonar Londres camino de Camerún en junio de 1916, la ruptura ya se ha producido. La utilización en la novela de materiales autobiográficos, aun cuando no deja de tener un interés desde el punto de vista de la relación entre vida y literatura, es, en el caso de Guignols Band y en otras obras de Céline, un elemento de magra relevancia para entender el sentido y la intención de su narrativa. Como ya sucedía en Viaje al fin de la noche o en Muerte a crédito, el relato celiniano no está encaminado a dar cuenta de los avatares de una vida personal o al cumplimiento en el tiempo de un carácter o un temperamento, sino a levantar un mapa dislocado y carnavalesco de la existencia humana. Que Ferdinand sea el protagonista y narrador de estas novelas y que sea evidente que su peripecia biográfica se mueva en paralelo a la del escritor, no permite sacar conclusiones de juicio o de valor alguno sobre la calidad y el significado literario de sus obras. Si Viaje al fin de la noche puede ser calificada como novela de la guerra, de los desastres de la guerra vivida y vista desde el frente, Guignols Band diríase que tiene vocación de novelar la retaguardia a la espalda de ese frente de horror y sangre. Siguiendo una estructura de arranque narrativo ya presente en Muerte a crédito, caracterizada por una obertura argumentalmente colateral para entrar en materia a partir de un gran flashback o cadena de recuerdos, Guignols Band se inicia con una espectacular escena de bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial en la que el caos y el horror, la histeria del terror y el impulso más salvaje del instinto de supervivencia ponen en evidencia la débil estructura sobre la que se asienta la condición humana. En cierto modo, y hasta donde se puede hablar de un sentido final en la obra de Céline, será la narración o el desvelamiento y recuento de esa debilidad moral y biológica siempre presente en el bullir de hombres y mujeres, y que al aflorar convierte en farsa cualquier intento o pretensión de ennoblecer la existencia, lo que estructura y dé coherencia al mensaje vital de su literatura. De guerra en guerra, de novela en novela, esa es la historia que una y otra vez el autor nos pone delante en clave de parodia, de retablo de marionetas, de piezas de guiñol. Representación teatral por medio de títeres movidos con las manos. La narrativa de Céline no se construye con las claves de la estética del naturalismo de Zola ni con los mimbres psicológicos de Proust o Gide. Es en la estética del carnaval, del disfraz, de la provocación, del ritual de un tiempo sin pudor ni prohibiciones donde hay que buscar su modo de encarar y representar el mundo y el absurdo doloroso y dañino de la vida. En la novela, y en correlación con las dos partes que cada momento de la edición señalan Guignols Band y El puente de Londres. Guignols Band II, pueden delimitarse dos espacios narrativos que no vienen determinados tanto por el desplazamiento espacial que tiene lugar durante el viaje londinense que la acción narrativa supone, como por el foco de atención que en cada una de esas partes supone la presencia relevante de un personaje que sirve, desde un punto de vista de la construcción narrativa, como cauce y contexto para la expresión del personaje narrador. En la primera parte ese personaje sería Borocrón, un lumpen con perfiles de anarquista que es perseguido por la ley, representada en clave de parodia o caricatura por el sargento Mateu. Borocrón forma parte del paisaje humano que la novela toma como protagonista. Los barrios bajos, el mundo de los rufianes, la prostitución. Un mundo y un paisaje que la guerra apenas ha alterado y que se representa con tonos de novela picaresca. Alrededor de los muelles del Támesis la vida sigue, los barcos atracan, los trabajadores cargan y descargan, los niños juegan. La miseria se entreteje con la brutalidad y el vicio. El único desorden que la guerra ha provocado es el revuelo de las prostitutas, la necesidad de reorganizar el sistema de chulos y protectores. Peleas, chistes groseros, borracheras siguen ocupando el paisaje. Cuando la policía acecha, el anarquista tira una bomba. Ya no se trata de cambiar el mundo, ni de denunciarlo ni de llevar a cabo matanzas y atentados. Ya solo queda el sálvese quien pueda. De aquel mundo que Conrad escribiera en El agente secreto, y que en ocasiones esta novela parece evocar, se pasa ahora un escalón más abajo. La única conspiración posible es llegar vivo y libre a un mañana. Aprovechar los disfrutes del presente y procurar que nadie interfiera o moleste. Ese parece ser el único horizonte posible de esa caterva de lázaros, lazarillos, rufianes y celestinas que pueblan las orillas portuarias del Támesis. La segunda parte de la novela, sin perder su aire de lumpen y carnaval, encuentra su eje narrativo en la figura de Virginia. Entre una y otra parte, Ferdinand tropieza con un personaje de perfil extravagante, sostene de Rodiencourt, amante de las filosofías orientales, sabio a su manera, adorador de flores mágicas e imposibles y que sueña con irse al Tíbet en busca de un paraíso perdido. Ambos se ofrecen para trabajar como colaboradores de un coronel inventor que prepara nuevos modelos de máscaras de gas para la intendencia militar. Virginia es la nieta angelical del inventor, que desde el encanto y la desvergüenza de sus 13 años, despierta los sentimientos, altos y bajos, de Ferdinand. La pequeña estaba allí, junto al piano, mi querida adorable, más mona aún que la víspera, ¡ah! ¡Qué hermosa estaba! ¡Qué amor!
Yo ya no pensaba en nada, ya no oía el alboroto, solo la veía a ella, solo oía sus bonitas palabras, le vi el trasero en sus braguitas, tenso, culebreante, se reía, ¿qué le iba a hacer? La adoraba. Su risa tañía, qué cruel era. La amaba, de todos modos, y 10 veces más. Le vi los muslos, rodé por el suelo, le vi el trasero. Le besé los zapatitos, las puntas, y después los calcetines, y después la pierna, la carne tensa ahí, tan rosa y morena, en Virginia y en el sistema de relaciones, afectos, pasiones, celos, deseos que se establece entre ella, Ferdinand y el resto de los personajes. Cabe resumir toda la gama de los tratamientos morales o inmorales con que Celine retrata y da cuenta del existir. Especie de Lolita Avant la Lettre, pero también personaje turbio y misterioso que tiene ecos de Poyo Baudelaire. La mujer niña como tentación imposible de desatender. Apenas queda en ese personaje el rastro de la condición femenina como ocasión de cambio o purificación vital. Una vez que Virginia anuncia su embarazo, Ferdinand adopta una actitud de caballero que defiende a la doncella acorralada. Pero ni el caballero es tal ni la doncella quiere ser salvada. ¿No será Virginia símbolo o nostalgia de inocencia deseada o perdida? En el mundo de Celine la inocencia ni siquiera existe como valor positivo. Virginia se mueve por los mismos deseos que agitan a la prostituta que la seduce o al rufián que la calibra físicamente. Su horizonte es el placer y el deseo de seguridad. Su aparente inocencia no deja de ser una forma de codicia. El viaje de huida es imposible. En la larga escena final toda la canalla se reencuentra como en una larga y disparatada última cena, última orgía, donde Lady Macbeth departe y se excita con el viejo y rijoso Falstaff en un escenario de tragicomedia en el que las bombas alemanas refuerzan la sensación de caos, de inutilidad, de absurdo, de manicomio y locura. Novela sin argumento claro o cerrado, Gignol's Band resume de manera magistral el modo narrativo de Celine. La acumulación aparentemente desarticulada de episodios que se suceden y entrelazan sin orden ni concierto. El disloque de diálogos que delimitan espacios sin que la descripción acabe de hacerlos visibles. El cruce sin aviso de las fronteras entre el sueño, el delirio o la realidad, el apunte lírico, los barcos, los muelles, los niños jugando en las calles ajenos al trajín egoísta de los adultos, el sexo en carne viva como único espacio posible para la sinceridad y el afecto. Una manera de narrar irrepetible, pero cuyos ecos pueden rastrearse en gran parte de la mejor literatura del siglo XX. En el descarnado estilo de autores como Gunter Grass, Henry Miller o William Burroughs. En el ritmo quebrado del Cela de San Camilo 36, en la osadía moral de Genet, en la liviandad agria de Raymond Queneau, en la escatología de Arrabal o en el aire de provocación de Michel Houellebecq. A estas alturas de la historia y aún sin dejar de cuestionarnos los espacios de sombra que las posturas antisemitas e intolerantes de Celine siguen provocando, el autor de Muerte a Crédito se nos presenta como un violento destructor de las convenciones más conservadoras de la literatura de nuestro tiempo. Su violencia sintáctica, el agudo filo de su escritura, el desasosegante golpeo de su fraseo, la desenvoltura de su mirada y la directa crudeza moral de su pulso narrativo, hacen de su obra un espejo donde las nuevas generaciones de escritores se siguen asomando con admiración. Su lenguaje sigue viviéndose como un lenguaje nuevo, vivo, verdadero. Los lectores siguen viendo en él al creador de una literatura sin florituras ni paños calientes, antiacadémica e indomable. Como señalaba Juan García Hortelano, la agresividad, componente indispensable de la obra maestra, alcanza en Celine al universo entero y verdadero, es el primer escapista que, refractario a la mentira, no huye. Tampoco se apiada, destruye el mundo, minuciosamente. Celine es un lenguaje nuevo. Del francés hablado, mal hablado, destiló un sistema de ruptura de la lengua, en el que reside toda su gloria. Creó una lengua significante y hermosísima en su anárquica expresividad, en su grafía desquiciada, en sus signos de puntuación arrebatadoramente pictóricos. A veces usa las mayúsculas con un hálito de ansiedad intraducible, o como arroyuelos de hiel los puntos suspensivos. Naturalmente hubo de inventarse algunas palabras más, y más formas sintácticas de las contenidas en el argot, cuando necesitó transmitir los niveles de una estremecida realidad para la que resultaban inútiles el orden y decoro de la literatura filatélica. Trasladar la potencia, la agudeza y la inteligencia de la escritura de Celine al castellano tiene algo de tarea heroica, si no imposible. Sin duda parte de la música se ha perdido en el camino, pero el trabajo que el traductor, Carlos Manzano, ha llevado a cabo en esta versión permite asomarse al oído y al sabor de una prosa que ciertamente convulsionó la lengua y la literatura francesas. No sin razón su trabajo recibió en 1998 el prestigioso premio de traducción Ángel Crespo. No sería justo finalizar este prólogo sin agradecer su esfuerzo, oficio y mérito. Constantino Bertolo.